Los jadeos venían de dos en dos. 2 respiraciones entrecortadas, luego silencio y 2 más. La linterna de Marcus Whitfield atravesaba la oscuridad previa al amanecer del vertedero ilegal, iluminando torres de bolsas de basura y electrodomésticos oxidados. A sus 62 años, sus rodillas protestaban por el suelo irregular, pero el cable de cobre que había visto ayer valdría $40 en el desguace. Suficiente para su medicación para el corazón. La respiración se detuvo. El haz de su linterna captó algo blanco entre las bolsas negras, una pata, incrustada de sangre y quieta. Luego otra. El pastor alemán yacía retorcido entre bolsas de basura, con las bridas industriales cortándole las patas. Un paño negro le cubría los ojos, tan apretado que le había dejado el pelaje en carne viva. Pero fue la nota, el imperdible a la venda, lo que hizo que le temblaran las manos. Demasiado agresivo. Canino fracasado. Bájalo tú mismo si quieres. Las costillas del perro apenas se movían. Sigue vivo. Apenas. Marcus tenía 30 segundos para decidir. Deja un like y comparte tus pensamientos en los comentarios junto con la ciudad que estás viendo desde ahora. Continuemos con la historia. Marcus Whitfield no siempre había estado solo. Hacía 3 años, tenía a Eleanor a su lado en su modesta casa de la calle Maple, su perfume de lavanda mezclado con el café que se preparaba cada mañana. 2 años atrás, había tenido a David, aunque su relación se había vuelto tensa a causa de la política y las opciones profesionales. Ahora, a sus 62 años, tenía su Ford F-150 de 1994, una hipoteca con 3 meses de retraso y una rutina que le impedía pensar demasiado. La camioneta, de un rojo polvoriento con el óxido comiéndose los huecos de las ruedas, había sido de David. Marcus no se atrevía a venderla, ni siquiera cuando las letras del banco pasaron del blanco al amarillo y al rosa. Todas las mañanas, a las 5, giraba la llave y escuchaba el ruido del motor, recordando cómo David lo había reconstruido en la entrada de su casa el verano anterior a que todo saliera mal. Su pensión de 25 años en la unidad K9 de la policía de Detroit ascendía exactamente a $1.847 al mes. Después de la hipoteca, los servicios públicos y los 5 medicamentos que hacían que su corazón latiera a un ritmo constante y que su mente no vagara de vuelta a Vietnam, tenía $200, no lo suficiente, nunca lo suficiente. El centro de reciclaje abría a las 6, pero el vertedero ilegal situado detrás del antiguo parque industrial de Riverside recibía visitantes a todas horas. Marcus no se enorgullecía de rebuscar en la basura, pero el precio del cobre había subido a $4 la libra. En una buena mañana, podía encontrar cable suficiente para comprar comida. En una mala mañana, bueno, al menos el caminar ayudaba a su diabetes. Desarrolló una rutina: aparcar detrás del almacén abandonado donde habían pintado de negro las cámaras de seguridad. Primero recorría el perímetro en busca de otros carroñeros o, lo que era peor, del dueño de la propiedad, que solía atacar con sus perros a los intrusos. Luego revisaba sistemáticamente los montones más recientes, los que arrojaban de la noche a la mañana los contratistas demasiado tacaños para pagar las tasas de eliminación. Los martes por la mañana, después del vertedero, se detenía en el cementerio de Oak Hill. La lápida de Eleanor era de granito sencillo, con su nombre y las fechas grabadas profundamente: amada, esposa y madre. Se sentaba en el banco que habían donado cuando falleció el padre de ella y le hablaba del tiempo, de las facturas, de cómo la señora Rodríguez, la vecina, seguía dejándole cacerolas en el porche, a pesar de que él le había pedido que dejara de hacerlo. Los sábados hacía la misma visita, pero esos eran más difíciles. David Stone se sentaba 3 filas más allá, protector, 1990-2021. La policía lo había llamado un accidente. Un solo auto, tarde en la noche, un árbol en Riverside Drive. Marcus había identificado el cuerpo, firmado los papeles, aceptado la bandera doblada del tiempo que David estuvo en el servicio. Pero los accidentes no solían ocurrirles a los investigadores federales que habían recibido amenazas de muerte. Marcus evitó por completo la habitación de David. La puerta permanecía cerrada, la chaqueta de cuero de David colgada del gancho y la taza de café sobre la cómoda. Eleanor habría querido que la limpiara, que donara la ropa, que tal vez la convirtiera en algo útil. Pero Eleanor ya no estaba, y Marcus se dio cuenta de que el dolor, al igual que las facturas impagadas, se agravaba con el tiempo.
Marcus se arrodilló junto al perro, ignorando el dolor agudo que le recorría las articulaciones artríticas. De cerca, el daño era peor. Las bridas habían penetrado tanto en sus patas que el plástico había desaparecido bajo la carne hinchada. La sangre, tanto seca como fresca, cubría el pelaje blanco de sus costados. Entonces sintió el olor. Infección, miedo y algo más. Gasolina. Sus manos se movieron con eficacia. La memoria muscular de décadas de manejo de perros K9 heridos se apoderó de él. La navaja suiza que Eleanor le había regalado por su 20º aniversario salió sin problemas a pesar de sus dedos temblorosos. Hablaba en voz baja mientras trabajaba, con el mismo tono grave que había utilizado con los perros de su unidad. Tranquila, chica. Tranquila. Voy a cortar estas ataduras. Puede que te duela. El perro no se movió, ni un respingo, ni un quejido. Haciéndose el muerto, se dio cuenta Marcus. Alguien le había enseñado que sobrevivir significaba quietud absoluta. La primera atadura se soltó con un chasquido. Luego la segunda. La sangre oscura brotó donde había estado el plástico. La venda tendría que esperar. Primero tenía que evaluar su estado. Le pasó las manos por las costillas y contó las fracturas. 2, quizá 3, algunas viejas y mal curadas, otras recientes. Su respiración era superficial, dificultosa. El silbido que había oído provenía de líquido en sus pulmones. Las quemaduras salpicaban sus patas traseras en un patrón deliberado. No eran accidentales. Alguien había sostenido algo caliente contra ella una y otra vez. Marcus había visto torturas en Vietnam, había presenciado crueldades que le hicieron cuestionarse la humanidad. Pero este maltrato deliberado y metódico de una perra que claramente había sido adiestrada para servir, le revolvió el estómago. Necesitaba moverla, pero primero, la venda. El nudo estaba mojado con algo que no era solo lluvia, tal vez lágrimas o sangre. Mientras lo aflojaba, se fijó en la tela. No era una tela cualquiera. Era un pañuelo azul con estampado de cachemira. Le resultaba familiar, aunque no podía distinguirlo. En cuanto se soltó la venda, los ojos del perro se abrieron de golpe, marrones, inteligentes y llenos de más dolor del que cualquier ser vivo debería sentir. Miró a Marcus, lo miró de verdad, y él vio el momento en que decidió que no era una amenaza. Su cola, lo que él podía ver bajo su cuerpo, dio un pequeño respingo. Eso es, chica. No voy a hacerte daño. Moverla sería arriesgado, pero dejarla aquí significaba una muerte segura. El sol empezaba a iluminar el cielo oriental, pintando el montón de basura con tonos grises y oxidados. Pronto el vertedero vería su tráfico matutino habitual, adictos, carroñeros y cosas peores. Marcus tomó una decisión. Regresó cojeando a la camioneta y cogió el edredón que Eleanor había insistido en que guardaran en la cabina. Para emergencias, había dicho, metiéndola detrás del asiento. Cosida a mano, con cuadrados de viejos uniformes de explorador de David y delantales de su madre, utilizarla para un perro moribundo habría hecho sonreír a Eleanor. El pastor alemán pesaba quizás 60 libras, muy por debajo de las 90 que debería haber tenido. Marcus la envolvió con cuidado, sujetándole la cabeza y el torso. Dejó escapar un pequeño gemido cuando la levantó y luego volvió a callarse. Aquel silencio le preocupó más que los gritos. El veterinario de urgencias más cercano estaba a 12 millas de distancia. Marcus conducía con una mano en el volante y la otra para tocar la cabeza de la perra y asegurarse de que seguía respirando. Cada semáforo en rojo parecía una eternidad. El indicador de gasolina estaba casi vacío. Había pensado utilizar el dinero del cobre para gasolina. Ahora tendría que esperar. El hospital de urgencias para animales de Riverside estaba situado entre una caseta de radio en desuso y un próspero dispensario de marihuana, un testimonio de los nuevos tiempos. Marcus ya había estado aquí una vez, hacía años, cuando había que sacrificar al gato de Eleanor. El aparcamiento estaba casi vacío a las 6:15 de la mañana. Llevó el bulto a través de las puertas automáticas, dejando atrás el olor a desinfectante y miedo que compartían todos los hospitales de animales. La recepcionista, una mujer joven de pelo morado y ojos cansados, levantó la vista del ordenador. «Necesitamos ayuda». «Ayuda», dijo Marcus, con la voz entrecortada. «Se está muriendo». Los minutos siguientes se sucedieron borrosamente.
Aparecieron técnicos veterinarios que trasladaron a la perra a una camilla y la volvieron a llevar a través de las puertas giratorias. Dirección, número de teléfono, nombre de la mascota. Lo dejó en blanco. Responsabilidad económica. Firmó con su nombre e intentó no pensar en los números. Doctora. Sarah Chen salió después de lo que parecieron horas, pero probablemente fueron 30 minutos. Joven de unos 35 años, con ojos serios detrás de unas gafas de montura de alambre. Su bata estaba manchada de sangre. Señor Whitfield, soy la Dra. Chen. Su perro está estable por ahora, pero crítico. Tenemos que hablar. Lo condujo a una pequeña consulta que olía a limpiador de pino y a dolor. Las radiografías colgaban de una pizarra luminosa y mostraban un esqueleto sostenido por Will más que por huesos. Tiene deshidratación severa, infección en múltiples sitios de heridas, 3 costillas rotas, 2 viejas, una nueva, temperatura de 105,8, que es peligrosamente alta. Hay pruebas de abusos sistemáticos desde hace meses, quizá años. El Dr. Chen hizo una pausa, estudiando su rostro. También hay cicatrices quirúrgicas en su abdomen. Trabajo profesional. Pero no puedo decir que le hicieron sin abrirla. No es mi perra, dijo Marcus en voz baja. La encontré en el vertedero. Alguien la dejó morir. Ladra. Chen asintió lentamente. El microchip podría decirnos algo más, aunque parece dañado. Señor Whitfield, tengo que ser sincero. El tratamiento será extenso y costoso. Nos enfrentamos a un mínimo de $3.000, posiblemente más. Necesita antibióticos intravenosos, fluidos, posiblemente cirugía. Incluso entonces, extendió las manos. $3.000. Más de lo que tenía, más de lo que podía conseguir. Marcus pensó en el cable de cobre que seguía tirado en el vertedero, en la hipoteca vencida, en las pastillas que había estado racionando para que le duraran. Luego pensó en los ojos de la perra, en cómo le había mirado con algo que podría haber sido esperanza. Hazlo, se oyó decir. Lo que ella necesite. El Dr. Chen sonrió con tristeza. Necesitaremos un depósito de al menos 500 para empezar el tratamiento. Marcus se llevó la mano a la cartera, sabiendo que su tarjeta de crédito estaba al límite y que su cuenta corriente tenía $87 hasta primeros de mes. Detrás de la Dra. Chen, a través de la pequeña ventana, podía ver el amanecer pintando Riverside en tonos dorados y prometedores. ¿Puedo verla primero?, preguntó. ¿Solo un minuto? Porque si iba a perderlo todo por salvar a un perro que ni siquiera era suyo, quería decirle por qué. Quería que supiera que alguien, por fin, la había elegido a ella por encima de lo fácil. La UCI olía a antiséptico y a silenciosa desesperación. Kaiser, Marcus había empezado a llamarla así, aunque no sabía por qué, yacía sobre una mesa de acero, con vías intravenosas serpenteándole en la pata delantera. Le habían afeitado parte del pelaje para curar las heridas, dejando al descubierto una piel moteada de morado y amarillo por los hematomas. Bajo las duras luces fluorescentes, parecía aún más pequeña. 5 minutos, dijo en voz baja la doctora Chen, y los dejó solos. Marcus se acercó despacio, dejando que ella lo viera venir. Aquellos ojos marrones seguían sus movimientos, alerta a pesar de los analgésicos. Acercó un taburete rodante y se sentó, poniéndose a su altura. «Hola, chica», susurró. «Una mañana dura, ¿eh?» Su cola se movió una vez, apenas, pero ahí estaba. «Escucha, tengo que decirte algo. Tengo $87 a mi nombre y una casa que el banco está a punto de quitarme. Mis tarjetas de crédito están al máximo por las facturas médicas de mi mujer y mi camión necesita unos neumáticos que no me puedo permitir». Le tendió la mano y dejó que se la oliera. «Pero yo he estado donde tú estás. No de la misma manera, pero solo. Dolido. Esperando a que alguien me ayude o termine el trabajo». Le lamió la palma una vez, con la lengua seca y áspera. «Así que, este es el trato. Voy a encontrar una manera de pagar por esto. Aún no sé cómo, pero lo haré. Y vas a luchar, ¿de acuerdo? Vas a luchar como el demonio». Se levantó para marcharse, pero ella levantó ligeramente la cabeza y abrió los ojos. El pitido del monitor cardíaco se aceleró. «Volveré», prometió. «No voy a dejarte aquí sola». En el aparcamiento, Marcus se sentó en su camioneta e hizo cuentas que no funcionarían por mucho que las arreglara.
El pago de la hipoteca llevaba ya 3 meses de retraso, $3.6. Sus medicamentos costaban $240 al mes y había estado cortando las pastillas por la mitad para estirarlas. Ahora había que sumar $3 por el perro, quizá más. Su teléfono, un modelo antiguo del que David se había burlado, mostraba 2 llamadas perdidas. Sra. Rodríguez había ayudado a su nieto a arreglar la bicicleta la semana pasada, y desde entonces intentaba darle de comer. La mujer apenas tenía más que él, pero seguía apareciendo con tamales y preocupación. Condujo hasta su casa, pasó por delante del aviso de ejecución hipotecaria pegado en la puerta y fue directo a la habitación de David. La puerta se abrió con un chirrido de protesta. Las motas de polvo bailaban a la luz de la mañana que entraba por las ventanas que no había abierto en 2 años. Todo seguía exactamente como David lo había dejado en su última visita. La cama hecha con esquinas militares, el póster de los Jacksonville Jaguars en la pared, el portátil cerrado sobre el escritorio. En el armario había lo que necesitaba. La colección de cromos de béisbol de David, mantenida desde la infancia. Una tarjeta firmada por el novato Tony Gwynn que valía quizás $800. La colección completa de 1987. Varios otros David había atesorado. Marcus le había enseñado a coleccionar, pasando los sábados en exposiciones de cromos, enseñándole su estado, su valor y su paciencia. Le temblaban las manos cuando las metía en una caja. Eleanor lo entendería. David los habría vendido por un perro necesitado. El chico había heredado el corazón blando de su madre. Pound Plus, en Riverside Boulevard, tenía rejas en las ventanas y fama de ser justo, lo que significaba que solo te engañaban un poco. El dueño, Carl Hendricks, había estado 2 años detrás de Marcus en el Instituto Riverside. Marcus Whitfield, dijo Carl, levantando la vista de una vitrina de sueños robados. ¿Cuánto tiempo? Carl. Marcus dejó la caja sobre el mostrador. Los ojos de Carl se abrieron un poco de par en par mientras revisaba las cartas con una eficacia practicada. ¿Estos Davids? Sí. Me enteré de lo que pasó. Lo siento mucho. Carl levantó la carta de Gwyn y la examinó con lupa. Puedo darte 1.200 por el lote. Valen el doble. Para mí no. 1.200 en efectivo ahora mismo, o prueba suerte en eBay y espera 2 semanas a que te paguen. Marcus pensó en Kaiser en esa mesa de acero, luchando por cada respiración. Trato hecho. Carl contó los billetes, la mayoría de 20 y 50. No es asunto mío, pero ¿estás bien? Esto más las herramientas que trajiste el mes pasado. Sí, estoy bien. Claro que sí. Carl empujó un billete de 50 por el mostrador, por los viejos tiempos. Instituto Riverside, promoción del 79. Marcus se embolsó el dinero y se marchó antes de que a Carl se le humedecieran los ojos. Cuando volvió al hospital, era casi mediodía. El doctor Chen lo recibió en el vestíbulo, con cara de sorpresa y satisfacción. Está respondiendo bien a los antibióticos. La temperatura ha bajado a 103. Sigue en estado crítico, pero luchando. Hizo una pausa. ¿Pudiste arreglar el pago? Marcus le entregó $700. Un depósito. Tendré el resto pronto. Señor Whitfield, encontramos algo. El microchip estaba dañado, pero nuestro técnico logró extraer algunos datos. El nombre registrado del perro es Kaiser. Tiene 3 años, pastor alemán, clasificación de perro de trabajo. Kaiser. La había estado llamando así sin saber por qué. La información del dueño estaba corrupta, pero había un número de teléfono parcial y lo que podría ser un número de caso, que 9-2021-17. ¿Significa algo para ti? Marcus sintió que la sangre se le escurría de la cara. 2021. Designación de la unidad C9. Número de caso, formato de formulario. ¿Puedo volver a verla? Esta vez la cola de Kaiser se agitó con más entusiasmo cuando entró. La habían trasladado a una perrera más grande. Seguía con suero pero parecía más alerta. Marcus se arrodilló junto a la jaula. ¿Kaiser?, dijo en voz baja. La perra levantó las orejas y agitó la cola contra la manta. ¿Conoces ese nombre, verdad? Buena chica, Kaiser. Buena chica. Ahora la estudiaba con más atención, más allá de los daños. La forma en que sostenía las orejas, los ojos inteligentes, el pecho más ancho, típico de las líneas de trabajo más que de los perros de exposición. No era un pastor alemán cualquiera, era un perro policía adiestrado.
Su teléfono zumbó. Número desconocido. ¿Sí? Marcus Whitfield. Una voz de mujer, nerviosa. No me conoces, pero creo que tienes el perro de mi vecino. Quiero decir, antiguo vecino. Vi su camioneta en la veterinaria y mencionaron que alguien trajo un pastor alemán. ¿Quién es? Rosa Rodríguez. No tu vecina, Rosa. Rodríguez diferente. Vivo al lado de David. Su hijo. Señor Whitfield, ese perro, si es el que creo que es. Era de David. La llamaba Kaiser. Desapareció la noche que él murió. Marcus agarró el teléfono con tanta fuerza que el plástico crujió. ¿Qué sabes de esa noche? ¿Podemos vernos? Por teléfono no. Hay cosas que David me contó sobre su trabajo, sobre por qué tenía ese perro. Tenía miedo de hablar con alguien, pero cuando supe que alguien la salvó. Quedaron en verse en la cafetería de Mel en una hora. Marcus colgó y miró a Kaiser, que lo observaba con aquellos ojos cómplices. ¿Era suyo?, susurró. Eras el compañero de David. Kaiser gimoteó suavemente, y Marcus comprendió. Había estado buscando a David todo este tiempo, esperando a que volviera. El pañuelo tenía sentido ahora. David siempre llevaba una cuando trabajaba con perros. Decía que le ayudaba con el entrenamiento del olfato. El doctor Chen apareció en la puerta. Señor Whitfield, hemos tenido una complicación. La cicatriz quirúrgica que mencioné. Hicimos una ecografía para comprobar si había daños internos. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. Kaiser está embarazada, de unas 4 semanas. Dado su estado, llevarlo a término podría ser peligroso. Tenemos que tomar algunas decisiones. Embarazada, torturada, hambrienta, abandonada a su suerte y embarazada. ¿Cuáles son las opciones? Podríamos terminar para salvar su fuerza para la recuperación, o tratamos de apoyarla a través de él, sabiendo que podría comprometer su curación. También está, dudó. El padre del cachorro era probablemente otro perro de trabajo, basándose en los antecedentes de Kaiser. Esos cachorros podrían ser valiosos, tanto monetariamente como para perro de trabajo basado en los antecedentes de Kaiser. Esos cachorros podrían ser valiosos, tanto monetariamente como para programas de perros de trabajo. Marcus miró a Kaiser, que le devolvió la mirada con firmeza. Fuera cual fuera el infierno por el que había pasado, había protegido a esos cachorros. Sobrevivió por ellos. Los salvamos a los dos, dijo, a ella y a los cachorros. Cueste lo que cueste. Señor Whitfield. Eso podría agregar otros 2.000 a la cuenta. Cuidado prenatal. Posible cesárea. Soporte neonatal. Entonces lo encontraré. Dejó el hospital con determinación, reemplazando la desesperación. Rosa Rodríguez podría tener respuestas sobre la muerte de David. Kaiser había estado allí esa noche. Y en algún lugar de Riverside, alguien había torturado a una K9 federal y la había dejado morir con una nota firmada J. La verdad empezaba a salir a la superficie, como los cadáveres en un lago cuando baja el nivel del agua. Y Marcus Whitfield, que había pensado que ya no tenía nada que perder, se dio cuenta de que acababa de encontrar algo por lo que valía la pena luchar. Mel's Diner no había cambiado desde que Marcus comió allí por primera vez en 1978, y eso era parte de su encanto. Cabinas de vinilo rojo remendadas con cinta adhesiva, una gramola que aún ponía discos de 45 y un café tan fuerte como para despertar a un muerto. Marcus eligió un reservado en una esquina con vistas despejadas a ambas entradas. Viejos hábitos que mueren con fuerza. Rosa Rodríguez llegó 15 minutos tarde y observó nerviosa la cafetería antes de sentarse en el asiento de enfrente. Mediados de los 40, pelo canoso recogido y vestida con un uniforme que sugería que venía directamente del trabajo. Gracias por reunirse conmigo, dijo, con voz apenas por encima de un susurro. ¿Está Kaiser realmente vivo? Apenas. Alguien la torturó y la dejó morir en el vertedero. Rosa se llevó la mano a la boca. Dios mío, David quería a ese perro más que a nada, eran inseparables. Háblame de mi hijo, dijo Marcus, sorprendiéndose de lo firme que sonaba su voz. La verdadera historia. Rosa volvió a mirar a su alrededor y luego se inclinó hacia adelante. David no era solo un investigador federal, Mr. Whitfield. Estaba de incógnito investigando la corrupción en la unidad K9 de la policía de Riverside. Kaiser era su compañero, pero también su tapadera. Fingían formar parte del programa de adiestramiento.
El café de la taza de Marcus ondulaba. Le temblaba la mano. ¿Corrupción canina? Los perros que no acataban órdenes ilegales eran expulsados del programa, pero en lugar de ser realojados, desaparecían. David pensó que estaban siendo asesinados, tal vez utilizados para los anillos de lucha. Estaba reuniendo pruebas cuando se interrumpió. Cuando murió en un conveniente accidente de coche, no fue un accidente. Rosa sacó el teléfono y buscó un mensaje de voz guardado. David me dejó esto la noche que murió. Sabía que algo iba a pasar. La voz de David llenó el espacio entre ellos, cansada y urgente. Rosa, soy David. Si me pasa algo, busca a Kaiser. Tiene las pruebas. Está todo en su collar. Todo lo que encontramos. Morrison, Thompson, toda la red. No confíes en la policía local. Ve a la federal. Y Rosa, dile a mi padre que lo siento. Dile que iba a volver a casa. Marcus cerró los ojos, dejando que la voz de su hijo lo inundara. Cuando los abrió, las lágrimas le corrían por la cara. ¿Iba a venir a verme? Hablaba de ti todo el tiempo. Decía que habíais discutido porque él había dejado el cuerpo. Pero quería arreglar las cosas. Iba a enseñarte las pruebas, a pedirte consejo. Eras el único policía en el que confiaba. El peso de eso aplastó el pecho de Marcus. Todos esos meses de silencio, de obstinado orgullo por ambas partes, y David le había estado conduciendo cuando murió. ¿Quién es Morrison? Jake Morrison, entrenador jefe de la unidad K9. David dijo que aceptaba sobornos para suspender a los perros buenos y aprobar a los agresivos. Algún tipo de red clandestina que usa perros policía para intimidar. Tal vez peor. ¿Y Thompson? Jefe Thompson. Pero David dijo que fue más alto. A nivel estatal, tal vez federal. Mucho dinero involucrado. A nivel de Marcus, tal vez federal. Mucho dinero involucrado. La mente de Marcus se aceleró. Instintos de viejo policía disparándose a pesar del óxido. Dijiste que la evidencia estaba en el collar de Kaiser. Estaba. David construyó un collar especial con un compartimento oculto, pero cuando fui a su apartamento después del funeral, Kaiser no estaba. El lugar había sido registrado. Un trabajo profesional. Alguien se la llevó. Y la mantuvo viva durante 2 años. Aparentemente. ¿Por qué harían eso? Antes de que Marcus pudiera responder, sonó su teléfono. Dr. Chen, señor Whitfield, sonó su teléfono. Dra. Chen. Señor Whitfield, tiene que volver. Hemos tenido un incidente. Marcus salió de la cabina antes de que ella terminara la frase. Rosa le siguió. Tomaron coches separados. Marcus empujando el viejo F-150 más allá de su zona de confort. En el aparcamiento del hospital de animales había ahora 2 coches de policía de Riverside. Dentro, el caos. 2 agentes estaban en el mostrador de recepción. Uno de ellos con la mano apoyada en su arma reglamentaria. Ladra. Chen se enfrentó a ellos, cruzada de brazos, con la furia irradiando de su pequeño cuerpo. Sin una orden judicial, no se llevarán a ningún animal de estas instalaciones, dijo la doctora. Tenemos informes de un perro peligroso que se está alojando aquí. Marcus dio un paso al frente. Era mi perro, joven y nervioso. El otro, más viejo, tenía los ojos muertos de alguien que había hecho demasiados compromisos. Señor, vamos a necesitar que entregue al animal. Es propiedad de la policía. No es propiedad, y a menos que tenga una orden judicial. Marcus Whitfield, el policía mayor, interrumpió. Antiguo K9 de Detroit. ¿Su hijo era David Whitfield? La pregunta golpeó como una bofetada. Sí. Una pena lo que pasó. Una verdadera pena. Sería una pena peor si algo te pasara a ti también. Últimamente hay muchos accidentes en Riverside. La amenaza flotaba en el aire como el humo. Rosa hizo un pequeño ruido detrás de él. El doctor Chen se interpuso entre ellos. Agentes, váyanse, por favor. Ahora, o llamo a nuestro abogado y a los medios. A Canal 7 le encantan las historias sobre policías acosando clínicas veterinarias. Los policías intercambiaron miradas. El mayor sonrió, frío y delgado. Volveremos, con papel. Tengan al perro listo para ser eliminado. Cuando se fueron, a Marcus casi le fallaron las piernas. Rosa lo cogió del brazo y lo guió hasta una silla. Lo saben, susurró. Saben que tenemos a Kaiser.
El doctor Chen cerró la puerta principal y puso el cartel de cerrado. Señor Whitfield, ¿qué está pasando realmente? No estaban aquí por un perro callejero. Marcus miró a las dos mujeres. Tomó una decisión. Mi hijo fue asesinado investigando la corrupción policial. Ese perro lo presenció, y ahora quieren acabar lo que empezaron. La doctora Chen palideció, pero asintió lentamente. Entonces tenemos que trasladarla. Tengo un amigo con una clínica en San Bernardino. No. Marcus se puso en pie, más firme ahora. Nos seguirán. Rosa, ¿dijiste que las pruebas estaban en su collar? Un compartimento oculto. David me lo mostró una vez. Entonces tenemos que encontrar ese collar. Doc, ¿está Kaiser lo bastante fuerte para recibir visitas? Breves. Su temperatura es estable pero aún está débil, y Mr. Whitfield sobre los cachorros lo que tenga que hacer para salvarlos a todos. Se movieron por la clínica rápidamente. Kaiser estaba despierta, alerta, vigilando la puerta como si esperara problemas. Cuando vio a Marcus su cola se movió débilmente. «Hola, preciosa», murmuró él, arrodillándose junto a su perrera. «Tenemos que comprobar algo». El collar que había llevado al vertedero estaba en una bolsa de plástico con el resto de sus pertenencias. Era de cuero normal, gastado y manchado. Marcus lo examinó con cuidado, pasando los dedos por los bordes. Había una sección más gruesa cerca de la hebilla. Presionó y se abrió un pequeño compartimento. Estaba vacío. «Maldita sea. Lo han encontrado», dijo Rosa. «Deben haberlo hecho». Kaiser ladró, una vez afilado. Cuando la miraron, se estaba dando zarpazos en el estómago, gimoteando. «Ladra». Chen frunció el ceño. «Qué extraño. Lleva así desde ayer. Pensé que eran molestias del embarazo, pero...». Sacó un ecógrafo y extendió gel sobre el vientre de Kaiser. La pantalla mostró a los cachorros, 4 pequeños latidos. Pero había algo más. «¿Qué es eso?», ladra. Chen señaló una pequeña sombra rectangular. «Parece metal». Marcus miró a Kaiser a los ojos. «Una chica lista. Lo escondieron dentro de ella. David nunca». «David no. Kaiser se lo tragó, para protegerlo». Ahora recordaba un truco que su viejo canino Rex había aprendido. Esconder el contrabando tragándolo. Vomitarlo más tarde a la orden. «Doc, ¿puedes sacarlo sin lastimarla a ella o a los cachorros?» «Es arriesgado. Ella no es lo suficientemente fuerte para la cirugía. Tendríamos que inducir el vómito, esperar que salga fácilmente. Hágalo». El procedimiento duró 20 minutos. Kaiser, incluso débil, entendió lo que necesitaban. Cuando el doctor Chen le administró la medicación, no se resistió. El pequeño cilindro de metal salió con un mínimo de angustia, cubierto de bilis pero intacto. Unidad USB. De grado militar, resistente al agua. «Necesitamos un ordenador», dijo Rosa. «En algún lugar seguro». Marcus pensó rápido. La policía estaría vigilando su casa. La de Rosa también. La clínica no era segura. Entonces recordó, Mel tiene una oficina en la parte de atrás. El dueño me debe un favor. Limpiaron a Kaiser. El doctor Chen prometió quedarse con ella. Marcus se embolsó el disco. Y él y Rosa se escabulleron por la entrada trasera. El trayecto hasta casa de Mel duró 15 minutos, y Marcus no paró de mirar por los retrovisores. El propio Mel estaba trabajando en el turno de la cena, con sus 300 libras apretadas detrás del mostrador. Echó un vistazo a la cara de Marcus y sacudió la cabeza hacia la parte de atrás. «El despacho está abierto. Lo que necesite». El ordenador era antiguo pero funcional. La unidad requería una contraseña. Marcus probó las más obvias. Kaiser, cumpleaños de David, número de placa. Nada. «Prueba con Eleanor», sugirió Rosa en voz baja. Hablaba constantemente de su madre. Marcus tecleó el nombre de su mujer. La unidad se desbloqueó. Aparecieron carpetas. Vídeos, documentos, fotos, cientos de archivos organizados por fecha. Marcus hizo clic en un vídeo de la semana anterior a la muerte de David. El rostro de su hijo llenaba la pantalla, más delgado de lo que Marcus recordaba, con el estrés grabado en líneas que no deberían haber estado allí a los 31 años. Kaiser yacía a su lado, alerta. «Registro 47», dijo David.
He documentado que 17 perros han fracasado en el programa en los últimos 6 meses. 12 están muertos. He encontrado 3 en anillos de lucha, 2 siendo utilizados para el cobro de deudas por la tripulación de Martínez. Morrison recibió $50.000 en sobornos el mes pasado. Pero aquí está el truco. El jefe Thompson no es el jefe. Hay alguien llamado el coronel dirigiendo toda la red. Antecedentes militares, posiblemente servicio activo. Estoy cerca de una identificación. El video continuó. David mostró documentos, registros bancarios, fotos de perros muertos. Kaiser aparecía en varias, siempre vigilando la espalda de David. El amor entre ellos era obvio. Me pasa que sabe buscar ayuda. Una chica lista, ¿verdad? En la pantalla, Kaiser movía la cola. Marcus tuvo que parar. No podía ver a través de las lágrimas. Su hijo, el chico al que había enseñado a atarse los zapatos y a lanzar una pelota de béisbol, había muerto intentando salvar a perros como aquellos con los que Marcus había trabajado durante décadas. Hay más, dijo Rosa suavemente, hojeando carpetas. Registros financieros. Morrison tiene cuentas en paraísos fiscales. Thompson lleva 15 años aceptando sobornos. Y mira, contratos militares. Estaban vendiendo caninos fallidos a contratistas militares privados. Perros entrenados para atacar a la orden, sin preguntas. Una carpeta etiquetada El Coronel contenía una sola foto, granulada pero reconocible. A Marcus se le heló la sangre. Es el coronel James Mitchell, enlace del Pentágono para los programas de perros de trabajo militares. Le conozco. Entrené con él en Fort Benning. ¿David iba a exponer a un oficial del Pentágono? Por eso lo mataron. Por eso mantuvieron vivo a Kaiser. Pensaron que podría llevarles a otras copias de las pruebas. El teléfono de Rosa zumbó. Mensaje de texto. Su cara se puso blanca. Están en mi apartamento. Los vecinos dicen que la policía lo está registrando. Marcus cogió el disco. Tenemos que llevar esto al FBI, esta noche. La oficina de campo está en Los Ángeles. 2 horas si conducimos rápido. Entonces conducimos rápido. Pero primero, llevamos a Kaiser a un lugar seguro. Volvieron a la clínica para encontrar al doctor Chen atrincherada en el quirófano con Kaiser y 2 coches de policía más fuera. Volvieron con una orden, dijo a través de la puerta. Falsa, creo. Nos encerré aquí y llamé al Canal 7. Acaba de llegar una furgoneta de noticias. A través de la ventana, Marcus pudo ver a los reporteros preparándose, las cámaras rodando. La policía estaba atrapada entre hacer cumplir una orden cuestionable y crear una pesadilla de relaciones públicas. Bien pensado, Doc. Necesitamos una distracción para sacar a Kaiser. Déjamelo a mí, dijo Rosa. Salió por la puerta principal directa a las cámaras de las noticias. Me llamo Rosa Rodríguez. Hace 2 años, la policía de Riverside asesinó al investigador federal David Whitfield y intentó matar a su compañero canino. Tengo pruebas. Caos. Los reporteros se abalanzaron. La policía intentó controlar la escena. En medio de la confusión, Marcus y Ladra Chen cargaron a Kaiser en una furgoneta de transporte veterinario por el muelle de carga. Llévesela a su amigo de San Bernardino, le dijo Marcus a la doctora Chen. Manténla escondida hasta que esto acabe. ¿Qué hay de ti? Tengo pruebas que entregar. Kaiser se quejó desde su jaula, intentando ponerse de pie. Marcus atravesó los barrotes y dejó que le lamiera la mano. Volveré, chica, te lo prometo. Protege a esos cachorros. La doctora Chen se alejó mientras llegaban las primeras unidades de refuerzo. Marcus se escabulló entre la creciente multitud y llegó hasta su camión. Rosa seguía hablando con los periodistas, ganándole tiempo. El trayecto hasta Los Ángeles parecía interminable. Cada par de faros era una persecución. La memoria USB ardía en su bolsillo como una brasa. La voz de David resonaba en su cabeza. Dile a mi padre que lo siento. Yo también lo siento, hijo, dijo Marcus al taxi vacío. Siento haber sido demasiado orgulloso para escucharte. Siento no haber estado ahí cuando me necesitabas. Pero ahora estoy aquí. No estuve ahí cuando me necesitabas, pero ahora estoy aquí. La oficina del FBI era una fortaleza de cristal y hormigón. Marcus aparcó, miró por los retrovisores una última vez y cruzó la puerta principal cargando con 2 años de pruebas y el peso de la muerte de su hijo. El guardia de seguridad levantó la vista. ¿En qué puedo ayudarle?
Me llamo Marcus Whitfield. Mi hijo fue asesinado por policías corruptos. Tengo pruebas de una conspiración que llega hasta el Pentágono y necesito a alguien a quien le importe un bledo la justicia. 4 horas más tarde, Marcus estaba sentado en una sala de interrogatorios, con tazas de café vacías por toda la mesa. La agente Sarah Foster, una mujer de ojos penetrantes y sienes canosas, revisaba los expedientes por tercera vez. «Esto es extenso», dijo finalmente. «Su hijo ha hecho un trabajo excepcional. Con esto podemos acabar con toda la red». «¿En cuánto tiempo?» «Los arrestos podrían empezar en unos días. Morrison, Thompson, los contratistas. El coronel Mitchell será más complicado. Jurisdicción militar, pero lo atraparemos. ¿Y Kaiser? Tendremos que testificar, por así decirlo. El testimonio canino es admisible en un tribunal federal. Puede identificar a los hombres que le hicieron daño». Marcus pensó en Kaiser, embarazada y herida, protegiendo aún las pruebas que podrían hacer justicia a David. Estará preparada. Sonó su teléfono. «Dr. Chen». «Marcus, tienes que saber que Kaiser se puso de parto. Es demasiado pronto. Está luchando. Podríamos perderla». La habitación dio vueltas. «Después de todo. Perderla ahora». Giró. «Después de todo. Perderla ahora. Ya voy». El agente Foster se puso de pie. «Yo conduciré. La escolta del FBI nos llevará más rápido». Hicieron el viaje en 40 minutos, las sirenas despejando el camino. Marcus irrumpió en la clínica y encontró a la doctora Chen en bata quirúrgica, exhausta pero sonriente. «Lo ha conseguido. 3 cachorros. 2 machos y una hembra. Uno no sobrevivió, pero los otros son fuertes. Y Marcus, Kaiser pregunta por ti». Ella lo llevó a recuperación. Kaiser yacía de lado, aún conectado a los monitores pero alerta. 3 cachorros diminutos se amamantaban, con los ojos cerrados, cuerpos no más grandes que el puño de Marcus. La cola de Kaiser se agitó débilmente cuando ella le vio. Se arrodilló a su lado, con lágrimas en los ojos. «Buena chica», susurró. «Buena chica valiente. David estaría muy orgulloso». Le lamió la mano y acercó a los cachorros a su vientre, protegiéndolos incluso ahora. El agente Foster apareció en la puerta. «Comienzan los arrestos. Morrison está detenido. Thompson está huyendo. Pero lo atraparemos. La noticia se está difundiendo a nivel nacional». Marcus asintió pero no se movió del lado de Kaiser. La justicia estaba llegando, pero se sentía vacía sin David aquí para verla. Entonces Kaiser hizo algo que detuvo su corazón. Cogió al cachorro más pequeño, la hembra, y lo puso en manos de Marcus. El mensaje era claro. «Esta es tuya». El cachorro se retorció, emitiendo pequeños sonidos de protesta al ser movido. Tenía la coloración de Kaiser, pero había algo en su cara. «Se parece a Rex», respiró Marcus. Su primer compañero canino, el perro que le había salvado la vida en Detroit más veces de las que podía contar, el perro con el que David había crecido. «David mencionó a Rex», dijo Rosa desde la puerta. Había aparecido en algún momento del caos, con aspecto agotado pero decidido. «Dijo que esparciste sus cenizas en el lago donde solías entrenar. David fue allí la mañana que murió. Dijo que necesitaba el coraje de Rex para lo que tenía que hacer. El círculo de todo, Rex a Kaiser a este cachorro sin nombre, golpeó a Marcus como un golpe físico. El legado de David viviendo en esta pequeña vida retorciéndose. «Eleanor», dijo de repente. «Se llama Eleanor». La cola de Kaiser dio un golpe de aprobación. Los días siguientes se confundieron. Las detenciones fueron noticia nacional. 43 personas acusadas en 5 estados. El coronel Mitchell arrestado en el Pentágono. Redadas en los rings de pelea. 22 perros rescatados. Marcus dividía su tiempo entre la oficina del FBI dando testimonio y la clínica, donde Kaiser se hacía más fuerte cada día. Los cachorros prosperaron. Eleanor especialmente. Tenía la inteligencia de su madre y lo que Marcus juraba que era la terquedad de David. Una semana después de iniciada la investigación, la agente Foster encontró a Marcus en la clínica, observando cómo Kaiser enseñaba a jugar a sus cachorros. «Hemos encontrado algo», dijo. «En casa de Morrison, un diario detallando todo lo que le hicieron a Kaiser. Marcus. La mantuvieron viva porque el coronel Mitchell quería quebrarla, hacerla viciosa, probar que cualquier perro podía ser convertido. Nunca se quebró.
2 años de tortura y nunca mordió a nadie. Marcus miró a Kaiser, que estaba corrigiendo suavemente el intento del cachorro macho de escalar la pared de la perrera. Es el perro más fuerte que he conocido. Aún hay más. Y la muerte de David. Tenemos a Morrison en una grabación, alardeando de ello. ¿Cómo lo sacaron de la carretera para que pareciera un accidente? Está cambiando las pruebas del estado por un trato, pero aún le caerán de 25 años a perpetua. Justicia, finalmente. Pero no podría traer a David de vuelta. Esa noche, Marcus se sentó en la clínica, con Kaiser y los cachorros. Rosa había traído la cena de Mels. Y el doctor Chen se unió a ellos, todos ellos una familia improvisada unida por la tragedia y la esperanza. A David le habría encantado esto, dijo Rosa, viendo cómo Eleanor intentaba mamar del dedo de Marcus. Todos juntos cuidando de su niña. Está aquí, dijo Marcus en voz baja. En Kaiser, en estos cachorros, en el trabajo que va a salvar a otros perros. Él está aquí. Kaiser levantó la cabeza. Miró hacia la puerta como si hubiera oído algo. Luego volvió a acomodarse, contenta. Fuera cual fuera el fantasma que había estado esperando, por fin había encontrado la paz. La redada del FBI en las instalaciones de adiestramiento de K9 se produjo al amanecer, 3 semanas después de que Marcus hubiera entrado en su oficina de campo. Observó desde el vehículo de mando de la agente Foster cómo los equipos tácticos barrían el complejo donde David había pasado sus últimos meses de incógnito. Kaiser estaba sentada a su lado en la furgoneta, por fin lo bastante fuerte como para abandonar la clínica y dejar a sus cachorros a salvo con la doctora Chen. Tiene que estar aquí, había dicho Marcus. Tiene que ver el final. Foster había accedido a regañadientes, comprendiendo que el testimonio canino significaba algo más que una simple identificación. Significaba el cierre. Las instalaciones se extendían a lo largo de 20 acres de terreno polvoriento del condado de Riverside, con vallas de alambre de espino coronadas por alambre de espino. A través de unos prismáticos, Marcus pudo ver las perreras, los campos de adiestramiento, los edificios sin marcar que las notas de David habían identificado como centros de disciplina. El cuerpo de Kaiser se tensó cuando se acercaron. Un gruñido grave retumbó en su pecho, el primer sonido agresivo que emitía desde su rescate. «Tranquila, chica», la tranquilizó Marcus. «Ya no pueden hacerte daño», crepitó la radio. Equipo 1 en posición. Equipo 2 abriendo la entrada trasera. La policía local ha sido excluida de esta operación por orden federal. Habían aprendido la lección. La mitad del departamento de policía de Riverside estaba bajo investigación, la otra mitad bajo sospecha. La confianza era un lujo que no podían permitirse. Edificio C asegurado, informó una voz. Agente Foster, tiene que ver esto. Foster miró a Marcus. Quédese aquí, y una mierda. Señor Whitfield, mi hijo murió por esto. Ya voy. Foster reconoció el acero en su voz. Asintió. Kaiser se queda en la furgoneta. Pero Kaiser tenía otras ideas. En el momento en que Marcus abrió la puerta, ella estaba a su lado, moviéndose con determinación a pesar de su cuerpo aún en proceso de curación. Conocía este lugar y tenía que enfrentarse a sus propios fantasmas. El edificio C olía a miedo y a antiséptico. Marcus había asaltado casas de drogas que parecían más limpias. Las paredes estaban recubiertas de jaulas, algunas con sangre seca en el suelo de cemento. Kaiser se apretó contra la pierna de Marcus, tembloroso pero decidido. Por aquí les dirigió un agente. La trastienda hizo que a Marcus se le revolviera el estómago. Equipos eléctricos que no tenían cabida en el adiestramiento de perros. Sujeciones diseñadas para un uso prolongado. Vídeos que mostraban cómo torturaban sistemáticamente a los perros. Jesús, respiró Foster. ¿Desde cuándo? Las fechas se remontan a hace 5 años, respondió el técnico. Tal vez más, lo estamos catalogando todo. De repente, Kaiser se echó hacia adelante, tirando hacia una jaula esquinera. Dentro, encogido, había otro pastor alemán, macho, probablemente de 4 años, con las costillas asomando entre el pelaje enmarañado. Chico, lo llamó Marcus en voz baja. Ya estás a salvo. El perro levantó la cabeza y Marcus se quedó sin aliento. Los mismos ojos inteligentes, el mismo porte noble a pesar de los malos tratos. Este perro era pariente de Kaiser, tenía que serlo. «Busca un chip», le dijo al técnico.
Creo que este podría ser. Ranger, dijo una voz desde la puerta. Jake Morrison estaba esposado entre dos agentes y su caro traje había sido sustituido por el naranja de los calabozos federales. Es Ranger, el hermano de Kaiser. La misma camada, el mismo potencial, el mismo incumplimiento de los métodos de entrenamiento mejorados. Marcus se levantó despacio. Su mano encontró el cuello de Kaiser mientras ella se tensaba. ¿Lo has tenido aquí 2 años? Morrison se encogió de hombros. El coronel quería reproductores. Se suponía que Kaiser volvería después de que ayudara a identificar a los contactos de David. Pero su hijo se puso creativo con su desaparición. ¿Quieres decir después de asesinarlo? Quiero decir después de que amenazara la seguridad nacional. Los ojos de Morrison eran fríos, impenitentes. ¿Sabes cuánto dinero pagan los contratistas militares por perros entrenados a nuestra manera? Perros que no dudan, no cuestionan, no piensan. Su hijo iba a destruir un programa de $50 millones porque no era capaz de entender el panorama general. Marcus se movió antes de que Foster pudiera detenerlo. Su puño conectó con la mandíbula de Morrison, haciéndole caer de rodillas. Los agentes tiraron de Marcus hacia atrás, pero este había visto el miedo en los ojos de Morrison. Bien. Señor Whitfield, advirtió Foster. No le dé munición a su abogado. ¿Dónde está Mitchell?, preguntó Marcus. ¿Dónde está el coronel? Morrison escupió sangre. Se ha ido. Desde hace una semana. ¿Crees que se quedaría después de que encontraras el disco duro? Probablemente ya esté en un país sin extradición, riéndose de todos nosotros. En realidad, dijo Foster comprobando su teléfono, está bajo custodia federal desde las 6 de esta mañana. Trató de abordar un transporte militar a Alemania. Parece que alguien avisó a la seguridad de la base. Sonrió con frialdad. Gracias por confirmar su riesgo de fuga. Eso ayudará en la vista para la fianza. El rastreo continuó durante horas. 23 perros recuperados, todos con signos de maltrato. Equipos incautados, ordenadores catalogados, pruebas que tardarían meses en procesarse por completo. Kaiser permaneció cerca de Marcus, pero su atención volvía una y otra vez a la jaula de Ranger. Tenemos que sacarlo, le dijo Marcus al técnico. Es una prueba, pero también es de la familia, terminó Foster. Lo comprendo. La doctora Chen puede llevárselo con los demás. Ya está muy ocupada con los cachorros de Kaiser. Entonces, ¿qué sugieres? Marcus miró a Kaiser, que ahora estaba tumbado junto a la jaula de Ranger, con la nariz metida entre los barrotes. Ranger se había arrastrado hacia adelante, olfateando con cautela. 2 años de separación, de tortura, pero se conocían. Me lo llevaré, se oyó decir Marcus. Kaiser necesita a su hermano, y él necesita lo que ella tiene, una oportunidad de recordar que no todos los humanos son monstruos. El transporte de vuelta a la clínica de la doctora Chen parecía un cortejo fúnebre a la inversa, trayendo a los vivos de vuelta de entre los muertos. Ranger viajaba en una caja separada, aterrorizada pero vigilando a Kaiser constantemente. Mantenía la calma, ofreciéndole de vez en cuando vinos suaves que parecían tranquilizarle. Ranger cabalgaba en un cajón aparte, aterrorizada pero observando a Kaiser constantemente. Permaneció tranquila, ofreciendo de vez en cuando suaves quejidos que parecían tranquilizarle. El doctor Chen se reunió con ellos en la puerta, con el cansancio escrito en la cara pero la determinación en el paso. Quirófanos listos. Veamos a qué nos enfrentamos. El examen de Ranger reveló la desnutrición esperada, heridas infectadas, evidencias de quemaduras eléctricas, pero también lo inesperado, cicatrices quirúrgicas iguales a las de Kaiser. A él también le implantaron algo, dijo Ladra. Chen, estudiando las radiografías. ¿Misma ubicación, mismo tamaño, otra unidad USB? O un rastreador, sugirió Foster. Tenemos que tener cuidado. La extracción se realizó sin problemas. Ranger, sedado pero consciente, parecía entender que estaban ayudando. El objeto era, en efecto, otra unidad. Esta con registros financieros, cuentas en paraísos fiscales, transferencias de dinero, sobornos pagados a funcionarios de 5 estados. Su hijo fue minucioso, le dijo Foster a Marcus. Debió de copiar las pruebas en varias unidades y las escondió en los perros que sabía que se mantendrían con vida. David siempre decía que la redundancia salvaba vidas.
replicó Marcus, recordando la naturaleza meticulosa de su hijo. Planes de reserva para planes de reserva. La noticia saltó esa noche. CNN, Fox, MSNBC, todas las cadenas dieron la noticia. Una redada federal masiva pone al descubierto una organización militar de peleas de perros. Un perro héroe ayuda al FBI a resolver un caso de corrupción. El perro del agente federal asesinado aporta pruebas clave. Marcus apagó el televisor de la sala de descanso del Dr. Chenen. No necesitaba ver a los tertulianos debatir sobre lo que David había muerto para sacar a la luz. Necesitaba ver a Kaiser. Estaba en la sala de cachorros, con los 3 bebés mamando contentos. Ranger yacía en un corral contiguo, limpio y vendado, observando a su hermana con algo parecido al asombro. Cuando Marcus entró, ambos perros levantaron la vista. «Menudo día», dijo, sentándose en el suelo entre ellos. David sería, sonó su teléfono. Número desconocido. Whitfield. Señor Whitfield. Soy el subdirector Harrison del programa de perros de trabajo militar del Pentágono. Tengo entendido que tiene 2 de nuestros perros, se refiere a 2 perros que su corrupto programa torturó y abandonó una pausa a discutir su futuro. Técnicamente, son propiedad militar. Son evidencia en un caso federal, Marcus interrumpió, y cuando eso acabe, serán míos. Envía abogados si quieres. Ahora tengo unos cuantos por mi cuenta. Colgó. Que lo intenten. Después de lo que habían pasado Kaiser y Ranger, ningún burócrata se los iba a llevar. Rosa llegó una hora más tarde con comida de Mel's y un portátil. «Tienes que ver esto», dijo, sacando un clip de noticias. Alguien había filtrado el vídeo de la redada. La grabación era granulada, claramente de una cámara corporal. Mostraba el momento en que habían encontrado a Ranger, el reconocimiento de Kaiser, el puñetazo de Marcus a Morrison. Pero lo que le llamó la atención fueron los comentarios. Miles de ellos, todos apoyando a los perros, exigiendo justicia, ofreciendo donaciones para su cuidado. «Hay más», continuó Rosa. «Un GoFundMe para las facturas médicas de Kaiser y Ranger. Está en 80 y subiendo. La gente quiere ayudar, Marcus». La historia de David ha conmovido. Marcus se quedó mirando la pantalla. Fotos de David de uniforme. Kaiser de cachorro. Incluso una de Marcus en sus tiempos de Can de Detroit. Extraños que comparten sus propias historias de pérdida, de perros leales, de corrupción de la que han sido testigos, pero que no han podido detener. Quieren saber si los cachorros de Kaiser estarán disponibles para adopción, añadió Rosa en voz baja. Ya hay cientos de solicitudes. Marcus miró a Eleanor, la cachorrita más pequeña, que ahora dormía con la cabeza apoyada en la espalda de su hermano. Serán 2 cuando estén listos. Pero Eleanor se queda conmigo. A David le gustaría. David probablemente se burlaría de mí por ablandarme en la vejez. No, dijo Rosa con firmeza. Estaría orgulloso. Estaba orgulloso. Una vez me dijo que todo lo que sabía sobre la valentía lo había aprendido viéndote con tus compañeros caninos. Dijo que le enseñaste que la fuerza no consistía en ser duro, sino en proteger a los que no podían protegerse a sí mismos. Las palabras golpearon más fuerte que el arresto de Morrison, que el éxito de la redada, que cualquier reivindicación. Su hijo había estado orgulloso de él. A pesar de sus discusiones, a pesar de la distancia, David había llevado las lecciones de su padre a su lucha final. Kaiser se puso en pie de repente, alerta. Un momento después, el Dr. Chen apareció en la puerta, con el rostro serio. «Marcus, tenemos un problema. Acaban de llegar 3 camiones más. No son del FBI». A través de la ventana, Marcus pudo verlos. Vehículos militares, soldados con equipo táctico. No están aquí para ayudar. Están aquí por los perros, dijo Foster, apareciendo detrás del Dr. Chen. El Pentágono reclama jurisdicción. Tienen una orden de un juez federal. Esos perros son testigos, que también son técnicamente activos militares. Lo siento, Marcus, mis manos están atadas en este caso. Kaiser apretó contra la pierna de Marcus y él sintió Ranger hacer lo mismo en su otro lado. Estos perros habían pasado por un infierno, lo habían perdido todo, habían encontrado la seguridad en solo para volver a perderla. Igual que él había perdido a Elinor, perdió a David. ¿Iba a perderlos a ellos también? No, dijo en voz baja. Luego más fuerte. No. Quieren a los perros. Van a través de mí. Marcus, no lo hagas. Te arrestarán.
Entonces seré arrestado. Pero ya me cansé de ver cómo el sistema les falla a quienes lo sirven. David murió por estos perros. Kaiser casi muere protegiendo pruebas. Se han ganado su libertad. Se puso de pie, con los 2 perros flanqueándole. A través de la ventana podía ver a los soldados preparándose para entrar. En la habitación de los cachorros, Eleanor se agitó y emitió un pequeño sonido de angustia, como si percibiera la tensión. «Rosa, empieza a grabar», dijo Marcus. «Mostremos al mundo cómo es su justicia». La puerta se abrió. El primer soldado entró y se detuvo. Detrás de Marcus, un sonido que nunca había oído antes. Kaiser y Ranger gruñendo al unísono, protegiendo al hombre que había elegido protegerlos. El enfrentamiento había comenzado. El soldado que iba en cabeza, un joven capitán de ojos amables que desmentían su equipo táctico, levantó la mano para detener a su equipo. El teléfono de Rosa captó cada segundo mientras Marcus se interponía entre los militares y los perros, su cuerpo como una declaración de que algunas líneas no se podían cruzar. «Señor, soy el capitán Williams», dijo el soldado con cuidado. «Tenemos órdenes de recuperar propiedad militar. No quiero que esto vaya a más». «Yo tampoco», replicó Marcus. «Pero esos perros no son propiedad. Son testigos de asesinatos y víctimas de torturas». «¿Quieres traumatizarlos más?» Detrás de él, Kaiser se había colocado frente a la puerta de la habitación de los cachorros, con el cuerpo bajo, protector. «¿Ranger?» A pesar de apenas conocer a Marcus, se apretó contra su pierna temblando pero manteniéndose firme. «Tengo mis órdenes, señor, tuve órdenes una vez a Marcus». Dijo en Vietnam, «A veces las órdenes son erróneas». El agente Foster se adelantó teléfono. «En mano, capitán, tengo al fiscal del estado en la línea. Le gustaría discutir las ramificaciones legales de sacar a los testigos federales de la custodia protectora». Williams parecía aliviado de tener una excusa para hacer una pausa. Cuando cogió el teléfono, Marcus sintió que una mano pequeña le tiraba de la manga. Emma Harrison, la niña de 10 años que había intentado adoptar a Kaiserizer semanas atrás, había aparecido de algún modo con sus padres. El vídeo inicial de Rosa se había hecho viral y ahora la mitad de Riverside parecía estar documentando el enfrentamiento. «Chica lista», murmuró Marcus. «Capitán Williams, quizá quiera saber que está en televisión en directo. 90.000 personas, y subiendo están viéndole decidir si traumatiza a 2 perros que ya han pasado por un infierno». Williams le devolvió el teléfono a Foster, con la mandíbula tensa. «Retírense», dijo a su equipo. «Nos retiramos a la espera de una revisión legal». Pero cuando se daban la vuelta para marcharse, un todoterreno negro entró chirriando en el aparcamiento. Salió el coronel James Mitchell, con el uniforme impecable a pesar de su reciente detención y de haber pagado la fianza. Marcus no lo había visto en 15 años, pero habría reconocido aquel rostro cruel en cualquier parte. «Manténgase firme, capitán», Mitchell ladró. «Esos perros son activos militares, valen millones en entrenamiento». «Coronel, está bajo acusación federal», dijo Foster. «No debería estar aquí. Estoy en libertad bajo fianza y sigo siendo técnicamente el oficial al mando de estos perros». Los ojos de Mitchell encontraron a Marcus. «Whitfield, debería haber sabido que estarías involucrado. De tal palo, tal astilla. Ninguno de los dos podía seguir órdenes simples. Mi hijo murió exponiendo lo que hiciste. Tu hijo murió porque no pudo ocuparse de sus propios asuntos». Mitchell se acercó, bajando la voz. «Igual que su padre. Siempre tenías que ser el héroe, ¿no? ¿No podías limitarte a adiestrar a los perros y llevarte tu paga?» Marcus sintió que 30 años de disciplina militar se resquebrajaban. Pero antes de que pudiera moverse, Kaiser lo hizo. Caminó hacia adelante, despacio, deliberadamente, hasta situarse entre Marcus y Mitchell, sin gruñidos, sin agresividad, solo con una presencia sólida. Entonces hizo algo que hizo que todo el mundo se quedara helado. Se sentó a los pies de Marcus y se negó a mirar a Mitchell. «Se acuerda de ti. Recuerda lo que hiciste. Y ha elegido su bando». La cara de Mitchell se sonrojó. «Capitán, recupere esos animales ahora. Señor, con todo respeto, me han ordenado que me retire en espera». «Le doy una orden directa y llamo a mi supervisor Williams», respondió sacando su teléfono. «Esta situación está por encima de mi nivel salarial». El estacionamiento se había llenado de gente, vecinos, reporteros, otros dueños de mascotas, que habían oído hablar del enfrentamiento SRA.
Rodríguez de al lado empujó a través con un plato de bocadillos, murmurando acerca de todo el mundo necesita comer durante una crisis. El propio Mel había cerrado la cafetería, su enorme cuerpo creando una barrera entre los soldados y la creciente multitud. Marcus, dijo Foster con urgencia. Washington está en la línea. Quieren negociar. Pero antes de que Marcus pudiera responder, el doctor Chen salió de la clínica con el rostro serio. Necesito que todo el mundo se calme. Ahora mismo. La autoridad de su voz cortó el caos. Incluso Mitchell se detuvo a mitad de su arenga. Los cachorros de Kaiser están en peligro, anunció. El ruido, la tensión, les está afectando. 2 presentan problemas respiratorios. Si queréis pelearos por la jurisdicción, hacedlo en otro sitio. Son recién nacidos que necesitan paz, y a su madre. Kaiser ya se estaba moviendo, volviendo con sus bebés. Se detuvo en la puerta y miró a Marcus, esperando. Doc tiene razón, dijo Marcus. Este no es el lugar. Coronel, si quiere los perros, haga el papeleo y llame a sus abogados, pero ahora Kaiser necesita estar con sus cachorros y Ranger necesita atención médica. Foster, ¿podemos conseguir una orden federal de protección? Ya trabajando en ello, Mitchell dio un paso al frente. ¿Crees que has ganado algo aquí? Esos perros son evidencia de un programa clasificado, Seguridad Nacional. ¿Seguridad Nacional? Rosa interrumpió, aún grabando. ¿A eso llamas torturar animales? ¿Hacerlos pelear? ¿Asesinar a un agente federal? Presunto, gruñó Mitchell. Y estás interfiriendo con... Una nueva voz cortó la discusión. Coronel Mitchell. Todos se giraron. Una mujer con un traje elegante estaba de pie junto a un sedán oficial, sosteniendo credenciales. Fiscal especial Diane Chen, sin relación con el veterinario. Estoy aquí por sus condiciones de fianza, que específicamente le prohíben acercarse a menos de 500 pies de cualquier testigo. Estos perros son testigos, son propiedad militar, son víctimas de una acusación federal. Su presencia aquí viola su fianza. Puedes venir conmigo voluntariamente, o puedo hacer que te arresten. Otra vez. La cara de Mitchell pasó por la rabia, la incredulidad y finalmente el frío cálculo. Esto no ha terminado, Whitfield. No, Marcus estuvo de acuerdo. No lo es. No hasta que pagues por lo que le hiciste a mi hijo. Después de que Mitchell se fuera detenido y los soldados se retiraran, la multitud se dispersó lentamente. Marcus se encontró en la sala de cachorros con Kaiser, viéndola amamantar a sus bebés. Los 3 respiraban ahora con normalidad. La crisis había pasado. Lo sabía, dijo Ladra. Chen dijo, uniéndose a él. Cuando salió para enfrentarse a Mitchell, sabía que sus cachorros la necesitaban aquí. Pero fue de todos modos, para protegerlos. Lleva toda la vida protegiendo a todo el mundo, replicó Marcus, incluso cuando no se lo merecían. Sonó su teléfono. Foster. Marcus, tengo buenas noticias y noticias complicadas. La buena noticia es que conseguimos una orden judicial de emergencia. Kaiser y Ranger están bajo protección federal como testigos. Nadie puede sacarlos sin una orden judicial. Y eso llevará meses en el sistema. ¿Y la noticia complicada? El Pentágono ofrece un trato. Abandonarán todas las reclamaciones a Kaiser y Ranger si aceptas ayudar a establecer nuevos protocolos para el entrenamiento de perros de trabajo militares. Quieren a alguien con tu experiencia y... reciente perspectiva. Marcus casi se echó a reír. Después de todo, querían su ayuda para arreglar lo que habían roto. ¿Qué significaba eso exactamente? Puesto de consultor. Revisar los métodos de formación actuales. Recomendar cambios. Asegurarse de que no más perros terminen como Kaiser. Es remunerado, viene con todos los beneficios y, lo más importante, te da categoría oficial para proteger a Kaiser y a Ranger. Marcus miró a Kaiser, que estaba limpiando suavemente a Eleanor, la cachorrita más pequeña. ¿Puedo pensármelo? Tómate tu tiempo. Ah, y Marcus. El fiscal general quiere darte las gracias personalmente. Parece que las pruebas que Kaiser protegió están dando lugar al mayor caso de corrupción militar desde Vietnam. Tu hijo es un héroe. La clínica demasiado agotado para conducir a casa. Kaiser y Ranger estaban a salvo dentro, los cachorros dormían plácidamente. Su teléfono mostraba llamadas perdidas de periodistas, abogados, incluso de su antiguo oficial al mando de Detroit.
Pero fue el mensaje de Rosa el que le hizo sonreír. Las noticias locales acaban de anunciar una recaudación de fondos para un centro de rehabilitación canina en nombre de David. El objetivo son $500. Ya han recaudado $150 en 2 horas. Un golpecito en la ventana le hizo levantar la vista. Ladra. Chen estaba fuera con 2 tazas de café. Pensé que te vendría bien, dijo, subiendo al asiento del copiloto. Menudo día. Doc, lo que hizo antes, pararlo todo por los cachorros, ¿era verdad? Estaban empezando a mostrar estrés, pero también, sonrió, a veces la mejor manera de calmar una situación es recordar a todo el mundo lo que realmente importa. Su hijo lo entendía. Por eso lo arriesgó todo por estos perros. Se sentaron en un cómodo silencio, observando la puesta de sol sobre Riverside. Mañana llegarían nuevas batallas, desafíos legales, facturas médicas, el largo camino de la curación para ambos perros. Pero esta noche, Kaiser y sus cachorros estaban a salvo. Ranger empezaba a confiar de nuevo. Y en algún lugar, esperaba Marcus, David estaba por fin en paz. Su teléfono zumbó. Un mensaje del capitán Williams. Señor, quería que supiera que solicito el traslado al equipo de investigación. Lo que ha pasado hoy no es para lo que firmé. Estos perros merecen algo mejor. Todos lo merecemos. Marcus sonrió. Quizá el sacrificio de David cambiaría algo más que el destino de unos cuantos perros. Tal vez cambiaría el propio sistema. Miró hacia la clínica, donde las luces brillaban cálidas en la oscuridad. Dentro, Kaiser estaría acurrucado alrededor de sus cachorros. Ranger cerca, todos a salvo para por primera vez en años. Aún no era justicia. Eso llegaría en el juicio. Pero era un comienzo. Vamos, Doc, dijo, terminando su café. Vamos a ver a nuestros pacientes. Algo me dice que va a ser una noche larga. Mientras caminaban de regreso a la clínica, Marcus sintió algo que no había experimentado en años. No la paz. Llevaría tiempo, pero sí un propósito, una dirección. La sensación de que tal vez, solo tal vez, lo peor había pasado y algo mejor podía empezar. Detrás de ellos, las primeras estrellas aparecieron en el cielo de California, dando testimonio del final de una historia y el comienzo de otra. La verdad llegó una lluviosa mañana de martes, 6 semanas después del enfrentamiento. Marcus estaba en la clínica enseñando a Ranger ejercicios básicos de confianza mientras Kaiser observaba desde su cama cuando llegó la agente Foster con un sobre de papel manila y una expresión que hizo que se le cayera el estómago. Tenemos que hablar, dijo, en privado. Se trasladaron al despacho de la doctora Chen. Foster cerró la puerta, comprobó las ventanas y luego depositó el sobre el escritorio. Durante la investigación, hemos estado revisando los archivos personales del coronel Mitchell. Encontramos algo sobre David que... Marcus, lo siento. No hay manera fácil de decir esto. Marcus sintió que un frío familiar le subía por la espina dorsal, la misma sensación que había tenido cuando la policía vino a contarle lo del accidente de David. Simplemente dilo. Foster sacó una fotografía, una grabación de seguridad, granulada pero lo bastante clara. Mostraba el coche de David en Riverside Drive momentos antes del accidente, pero había otro vehículo, un todoterreno negro que empujaba a David hacia el terraplén. Lo sabíamos, dijo Marcus. Morrison confesó. Mira más de cerca. Foster señaló al conductor del todoterreno, visible a través del parabrisas. El equipo de mejora acaba de terminar con esto. Marcus se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos ante el rostro pixelado. Entonces el mundo se inclinó. El conductor era el coronel Mitchell, pero sentado a su lado, tan claro como el agua a pesar del grano, había alguien a quien Marcus reconocía. Alguien que había estado en el funeral de David, que le había dado el pésame, que había estado junto a la tumba de su hijo con uniforme de gala. El sargento mayor Ray Kowalski, antiguo compañero de Marcus en Detroit, su mejor amigo desde hacía 20 años. No, la palabra salió estrangulada. Ray estaba en Michigan. Los registros de vuelo muestran que estuvo aquí, Marcus. Llegó la mañana que David murió. Se fue esa noche. Mitchell le pagó $50 2 días después. Las manos de Marcus temblaban mientras estudiaba la foto. La cara de Ray se centró en la carretera cuando el coche de David se desvió. Ray, que había enseñado a David a jugar al fútbol. Ray, que había sido padrino en la boda de Marcus y Eleanor. ¿Por qué?
La pregunta se le escapó de la garganta. ¿Por qué Ray? Mitchell tenía influencia, explicó Foster suavemente. El hijo de Ray necesitaba un tratamiento experimental contra el cáncer. El seguro no lo cubriría. Mitchell ofreció pagar si Ray ayudaba a eliminar a David. Un trabajo, dijo, rápido y limpio. Marcus pensó que podría vomitar. Todos esos meses de dolor y Ray había estado a su lado mintiendo con cada palabra de consuelo. ¿Sabe Ray que lo sabemos? Todavía no. Nos movemos con cuidado. Todavía está en Detroit, todavía trabajando en K9. Necesitamos tu ayuda para traerlo. ¿Mi ayuda? Marcus se rió amargamente. ¿Quieres que llame a mi mejor amigo y le tienda una trampa? Queremos justicia para David. Toda. No solo Mitchell y Morrison, sino todos los implicados. Foster se inclinó hacia adelante. El hijo de Ray murió de todos modos, Marcus. El tratamiento no funcionó. Nuestro psicólogo cree que la culpa se lo está comiendo vivo. Podría confesar si se le aborda bien. Desde la sala de reconocimiento, resonó el ladrido de Kaiser. Una aguda advertencia. Marcus se puso de pie, con los instintos anulando el shock. Algo va mal. Salieron corriendo y encontraron a Kaiser de pie junto a Ranger, que convulsionaba en el suelo. La doctora Chen ya se estaba moviendo, cogiendo medicamentos. Convulsión, dijo escuetamente. Sujétenlo bien. Marcus se dejó caer junto a Ranger, acunando la cabeza del perro mientras ladrá. Chen le administraba anticonvulsivos. El ataque duró 43 segundos. Contó cada uno de ellos. Finalmente, Ranger se calmó, respirando con dificultad pero consciente. ¿Qué lo provocó?, preguntó Marcus. ¿Podría ser un daño residual del abuso? ¿Podría ser el estrés? ¿O...? El doctor Chen frunció el ceño, revisando las encías de Ranger. ¿Cuándo comió por última vez? Comprobando las encías de Ranger. ¿Cuándo comió por última vez? Hace 1 hora. La misma comida de siempre. Muéstrame el tazón. La comida parecía normal, olía normal, pero Kaiser no se acercaba a ella. Se quedó en la puerta, con los pelos de punta, gruñendo a algo que ninguno de ellos podía ver. Foster sacó su teléfono. Voy a llamar a Hazmat. Los resultados llegaron 2 horas después. La comida había sido mezclada con un agente paralizante. No lo suficiente para matar rápidamente, pero sí para causar convulsiones, fallo orgánico, una muerte lenta y agonizante que parecería complicaciones de abusos anteriores. «Alguien entró aquí», dijo Ladra. Chen, comprobando las grabaciones de seguridad, anoche, después de cerrar, sabían exactamente qué comida era de Ranger. Marcus sintió que la rabia crecía, fría y concentrada. Primero David, ahora un atentado contra Ranger. Alguien intentaba eliminar a todos los testigos, todas las pruebas. ¿Pero quién sabía que Ranger estaba aquí? ¿Quién tenía acceso? Sonó su teléfono. Número desconocido. Deberías haberlo dejado solo, dijo una voz familiar. Ray Kowalski ya no se molestaba en disimular su participación. Se fue cuando tuvo la oportunidad. Ray, el nombre sabía a cenizas. ¿Cómo pudiste? Mi hijo se estaba muriendo, Marcus. ¿Muriendo? ¿Tienes idea de lo que es eso? ¿Ver a tu hijo desvanecerse cuando el dinero podría salvarlo? ¿Así que mataste al mío? No quise. La voz de Ray se quebró. Se suponía que tenía que ser limpio. Que pareciera un accidente, dijo Mitchell. Sin sufrimiento. Pero David luchó. Me vio, Marcus. Justo antes de verme dijo, «¿Tío Ray?», como si no pudiera creerlo. Marcus cerró los ojos, viendo los últimos momentos de su hijo con horrible claridad. «He estado en el infierno desde entonces», continuó Ray. «Perdí a mi hijo. Lo perdí todo. Y ahora, dice Mitchell, tengo que terminarlo. Los perros saben demasiado, dice. Pueden identificarnos por el olor. ¿Dónde estás, Ray?» Una risa amarga. «Lo suficientemente cerca. Tienes unos 10 minutos para decidir. Márchate, coge el dinero que Mitchell te ofrece, vive cómodo, o quédate y piérdelo todo. La clínica no es tan segura como crees». La línea se cortó. «Está aquí», dijo Marcus. «Ray está aquí en alguna parte». Foster ya se estaba coordinando con las unidades locales, pero Marcus sabía que no serían lo bastante rápidas. Ray había sido uno de los mejores oficiales tácticos de Detroit. Si quería entrar, encontraría la manera. «Doc»,
Lleva a Kaiser y a los cachorros a la sala segura. Ahora, no tenemos una habitación segura. Entonces haz una. Pongan barricadas en la sala de cirugía. Muévanse. Mientras el Dr. Chen se apresuraba a recoger a los cachorros, Kaiser se negó a moverse. Se quedó de pie frente a la entrada trasera, con todos los músculos tensos. Ranger, aún débil por la convulsión, se esforzaba por permanecer a su lado. «Saben que viene», se dio cuenta Marcus. «Recuerdan su olor de aquella noche». Las luces se apagaron. Las luces de emergencia se encendieron y todo quedó envuelto en sombras rojas. En algún lugar del edificio, un cristal se hizo añicos. «Está dentro», susurró Foster, desenfundando su arma. «Marcus, ve con los perros». Pero Marcus ya se estaba moviendo, no lejos del peligro, sino hacia él, hacia el hombre que había sido su hermano en todo menos en la sangre. El hombre que había asesinado a su hijo. En la tenue luz roja, con Kaiser y Ranger flanqueándole, Marcus se preparó para enfrentarse al último fantasma de la muerte de David. Detrás de él, podía oír a Eleanor, la pequeña y feroz Eleanor, ladrar por primera vez. Una advertencia. Un grito de guerra. Los cachorros de un héroe asesinado y de una superviviente torturada ya mostraban el valor de sus padres. Rey Kowalski salió de entre las sombras, pistola en mano, con lágrimas corriéndole por la cara. «Lo siento, Marcus, lo siento muchísimo. Pero esto tiene que acabar». Marcus se mantuvo firme. «Sí, tiene que terminar. Pero no así». Los dos viejos amigos se enfrentaron a través de 6 metros de espacio iluminado en rojo. Mientras, entre ellos, Kaiser y Ranger esperaban la orden que les enviaría a su combate final. Las luces rojas de emergencia pintaron el rostro de Rey de sombras y arrepentimiento. Su mano temblaba sobre la pistola, pero Marcus conocía ese temblor. Ray siempre había sido firme como una roca hasta el momento en que tenía que hacer algo que traicionaba su conciencia. 23 años, Ray, dijo Marcus en voz baja. 23 años de compañerismo. Enseñaste a David a montar en bicicleta en mi entrada. No lo hagas, se quebró la voz de Ray. ¿Crees que no me acuerdo? ¿Crees que no veo su cara cada vez que cierro los ojos? Kaiser se adelantó apenas 1 centímetro, pero la pistola de Ray giró hacia ella. Mantén a esa perra alejada, Marcus. Sé lo que puede hacer, lo que vio. Te vio asesinar a mi hijo. Vi a mi hijo morir. Ray explotó. Timmy tenía 11 años, Marcus, 11. El cáncer se lo comía por dentro mientras las compañías de seguros contaban su dinero. Mitchell me ofreció una salida. Y Timmy murió de todos modos. Las palabras golpearon como golpes físicos. Los hombros de Ray se hundieron. 3 semanas después de David, toda esa sangre en mis manos. Y mi hijo seguía muriendo gritando. Detrás de ellos, Foster avanzaba en silencio por la pared. Pero Marcus le llamó la atención, sacudió la cabeza minuciosamente. Esto tenía que terminar entre ellos. La verdad por fin dicha, el dolor por fin compartido. David iba a mi casa aquella noche, dijo Marcus, venía a reconciliarse, a mostrarme las pruebas. Confiaba en mí incluso después de nuestras peleas, y tú nos lo quitaste a los dos. Lo sé. Las lágrimas corrían ahora libremente por el rostro de Ray. ¿Crees que no lo sé? Mitchell prometió que sería rápido. Dijo que David no sufriría. Pero luchó Marcus. Luchó tanto. Incluso después del choque, estaba tratando de salvar a Kaiser, tratando de proteger la evidencia. Kaiser gimió suavemente, reconociendo el nombre de David. Ranger se apretó contra la pierna de Marcus, ofreciéndole un apoyo silencioso. ¿Hasta cuándo?, preguntó Marcus. ¿Cuánto tiempo sufrió mi hijo? La mano del arma de Ray bajó ligeramente. 7 minutos. Me quedé con él, le cogí la mano. Preguntó por ti al final. Me pidió que le dijera que lamentaba las discusiones, que te quería, que entendía por qué temías por él. Marcus sintió que le flaqueaban las rodillas. Todos estos meses pensando que David había muerto solo en el dolor y el miedo, pero saber que Ray estaba allí lo empeoraba de alguna manera. La traición mezclada con una retorcida piedad. Él lo sabía, ¿verdad? Al final, él sabía lo que habías hecho. Sí. La voz de Ray era apenas un susurro. Me preguntó por qué. No pude responder. Solo lo sostuve mientras. Se atragantó con las palabras, mientras moría llamándote.
El arma se levantó de nuevo, más firme ahora. Mitchell tiene demasiada gente, Marcus, jueces, fiscales, jefes del Pentágono. Incluso si confieso, saldrá libre. Pero si los testigos desaparecen, si no hay pruebas. Siempre hay pruebas, dijo Foster, apareciendo a la vista. Morrison guardaba grabaciones. Mitchell ha estado vendiendo esos videos de tortura a clientes extranjeros. Tenemos todo, Ray. Registros bancarios, correos electrónicos, videoconferencias. Tu testimonio lo sellaría. Pero no lo necesitamos. Ray se rió amargamente. ¿Crees que Mitchell no tiene una contingencia? ¿Crees? Kaiser se movió. No agresivamente, sino con el mismo propósito deliberado que había mostrado con Mitchell. Avanzó despacio hasta situarse directamente entre Ray y Marcus. Luego se sentó y miró a Ray con aquellos ojos marrones tan penetrantes. No, respiró Ray. No me mires así. Pero Kaiser le sostuvo la mirada. La perra que le había visto matar a David, que había sido torturada durante 2 años por lo que había visto, que tenía todos los motivos para atacar, simplemente se sentó y esperó. Te está dando a elegir, dijo Marcus en voz baja. La misma que David tuvo aquella noche. Haz lo correcto, aunque te cueste todo. La mano de Ray temblaba ahora violentamente. El arma vaciló entre Kaiser y su propia sien. No puedo ir a la cárcel, Marcus. No puedo vivir con lo que hice. Entonces no lo hagas, dijo Foster. Convierte las pruebas del Estado. Ayúdanos a enterrar a Mitchell tan profundo que nunca verá la luz del día. Haz que la muerte de David signifique algo. Ray. Marcus pasó por delante de Kaiser hasta estar al alcance de la mano de su antiguo compañero. David te perdonó. Te pidió que me dijeras que me quería, aun sabiendo lo que habías hecho. Así era mi hijo. Ese es el hombre que mataste. ¿Alguien que podría perdonar incluso eso? La pistola cayó al suelo. Ray cayó de rodillas, sollozando como Marcus nunca lo había visto llorar, ni siquiera cuando murió Timmy. Kaiser se movió entonces, no para atacar, sino para apoyarse en el hombro de Ray, ofreciéndole el mismo consuelo que había dado a los perros traumatizados en la clínica. «Testificaré», jadeó Ray entre sollozos. «Todo. Mitchell, la red, todo, solo. Dime que David no sufrió. Miente, si es necesario». Marcus se arrodilló junto a su antiguo amigo, su traidor, el hombre que había asesinado a su hijo, y lo sostuvo mientras moría. Él no sufrió, Ray. Sabía que era amado. Eso es todo lo que cualquiera de nosotros puede pedir al final. Mientras Foster pedía refuerzos y las luces volvían a encenderse, Marcus permaneció en aquel frío suelo con Ray y Kaiser. Ranger se unió a ellos, comprendiendo de algún modo que el peligro había pasado. A lo lejos, podía oír a los cachorros, el legado de David, llorando por su madre. La justicia llegaría. Mitchell caería. La red se desmoronaría. Pero en ese momento, lo único en lo que Marcus podía pensar era en el último mensaje de David, entregado por el hombre que lo había matado. «Te quiero, papá. Te entiendo». La verdad, terrible y completa, finalmente los había liberado a todos. Esta historia de Marcus y Kaiser nos recuerda que las heridas más profundas de la vida pueden convertirse en nuestras mayores fuentes de fortaleza. A una edad en la que muchos de nosotros hemos experimentado pérdidas profundas, cónyuges, hijos, sueños que creíamos que nunca morirían, comprendemos el viaje de Marcus desde la oscuridad del dolor a la luz del propósito. Comprendemos el viaje de Marcus desde la oscuridad del dolor hasta la luz del propósito. Al igual que Kaiser, que soportó una crueldad inimaginable, y sin embargo, decidió volver a confiar. Nosotros también podemos encontrar la curación en los lugares más inesperados. A veces no se trata de olvidar nuestro dolor, sino de transformarlo en algo significativo. Marcus descubrió que abrir su corazón a un perro dañado no solo salvó a Kaiser, sino también a él. Su vínculo demuestra que nunca es demasiado tarde para encontrar una familia. Nunca es demasiado tarde para curarse y nunca es demasiado tarde para marcar la diferencia. Tanto si tienes 55 años como 85, tu capacidad de amar y renovarte sigue siendo infinita. ¿Has encontrado alguna vez la curación ayudando a otra alma, humana o animal? ¿Qué bendición inesperada llegó a tu vida cuando creías perdida toda esperanza? Comparte tu historia en los comentarios.
Tu experiencia puede ser exactamente lo que otra persona necesita oír hoy. Construyamos juntos una comunidad de esperanza.